siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con el gerente de emprendimiento de Corfo, Tadashi Takaoka, quien nos acompaña en los estudios de Antofagasta Televisión para conversar sobre algunos avances que uno podría decir o nuevas formas en realidad que ha planteado la actual administración de ir abordando estos temas, que vaya que la región también los conoce bastante bien. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en los estudios de Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Primero conocer en qué pie se realiza primero la visita, si tuvo la oportunidad ya de juntarse quizás con emprendedores a nivel local o cómo ha estado la agenda un poco también durante la jornada. Sí, mira, Chile es un ecosistema reconocido por ser de innovación muy potente, es el número uno de Latinoamérica. Sin embargo, la centralización es fuerte también. Y cuando uno habla del ecosistema en general, uno mira a Santiago. Y es importante para mí venir a las regiones, entender qué está pasando, en particular Antofagasta, yo soy antofagastino, y penetrar en el ecosistema y ver cómo los emprendedores están desarrollándose en la región. Ya tuve la oportunidad de dar una charla en una institución de educación en la mañana con muchos emprendedores que se motivan para salir adelante, y para ellos también es importante que venga alguien que está metido en la Corfo, que está metido en emprendimiento y les pueda comentar en que ha sido bien interesante lo que hemos encontrado. Hacia la comparación, si lo llevamos a cifras o derechamente, ¿cierto?, a algunas formas de trabajo, ¿cómo podríamos decir que está la región de Antofagasta en comparación con estos ecosistemas, los grupos, las redes de apoyo, las iniciativas que se levantan a nivel central en comparación con esta región? Claro, si uno mirara los niveles del ecosistema de 1 a 5, donde 5 es Santiago y uno es que un ecosistema está muy deprimido, yo diría que Antofagasta está en un nivel 3. ¿Qué significa un nivel 3? Que básicamente tiene emprendedores que están haciendo cosas, hay una cultura de emprendimiento que está incipiente, hay empresas que están apoyando el emprendimiento. Sin embargo, todavía faltan partes de la infraestructura, faltan aceleradoras que estén apoyando a emprendedores a crecer, faltan fondos de inversión que estén realmente metiéndose en innovación, y ese es un trabajo a construir. Ahora, yo soy optimista en ese sentido porque Antofagasta es una ciudad y casi un país en sí mismo con el tema de la minería, en el cual la sombra de tratar de irse a trabajar en una empresa afecta mucho la voluntad de emprender. Y hoy día cada vez vemos a emprendedores, sobre todo sociales, que entienden que hay otro camino, y eso se ha logrado en menos de 10 años. Y es un trabajo que ha sido muy interesante como Antofagasta se posiciona dentro del ecosistema nacional. Ahora, ¿qué rol va a jugar Corfo en esto, cierto? Cuando uno se plantea el emprendimiento como una prioridad también para que Chile empiece a transitar de manera más rápida, quizás también al desarrollo. ¿Qué rol juega? ¿Un rol de articulador de estas iniciativas que quizás uno ve y existen por separado como verdaderas células, o el de un liderazgo de fijando políticas en esta materia? Sí, mira, es una combinación, yo te diría, porque en primer lugar, la razón última por la cual el Estado se mete en emprendimiento e innovación es porque es lo que cambia a los países, pero necesita mostrar casos de éxito. Si no, los privados no van naturalmente a invertir en innovación, prefieren invertir en inmobiliaria o en negocios más tradicionales que entienden. Y ese es el trabajo que lleva Chile hace más de 20 años, yo diría, con la Corfo. Pero hoy día en particular y en este gobierno hay una visión también de ampliar la base, que no es un tema de populismo, es un tema pragmático. Cuando uno estudia la metodología de innovación, se requiere que las oportunidades estén abiertas a todos, porque siempre te dicen, por ejemplo, los países que pasaron en procesos de esclavitud o pasaron procesos de control muy fuertes, perdieron a mucha gente que podía haber desarrollado tecnología porque el próximo Einstein puede haber estado agarreando sacos de papa. Hoy día obviamente no ocurre a ese nivel, pero sí te ocurre que si las oportunidades del sistema no te dejan entrar, si la sociedad no te deja entrar, podemos estar perdiendo talento que podría desarrollar innovación regional. Y en ese sentido se trata de pensar en una Corfo más abierta en la base, con un viaje del emprendedor que se le lleva de la mano. De hecho, el nuevo director, Luis Gaete, es un ex emprendedor de la región que entiende muy bien ese desafío y entiende muy bien cómo podemos entrar en etapas y con gente que usualmente no trabaja con la Corfo. La Corfo es vista como un castillo a veces y en realidad es más accesible de lo que se podría pensar. Por eso pregunto, ¿cuáles van a ser los cambios quizás en concreto en la Sí, forma de por supuesto. operar, más allá de ser solo un articulador, sino de ser, o que la Corfo sea visto por los emprendedores o este ecosistema de esa manera, como quien seguir o de quien en realidad alinearse bajo una Sí, política? en los proyectos más específicos está primero la simplificación, que por ejemplo, si uno habla de fondos para emprendedores o para el ecosistema de emprendimiento, son 20 fondos distintos, que son muy difíciles de entender si los tratas de entender todos al mismo tiempo. En un trabajo que estamos realizando hoy día probablemente los reduzcamos a 6, 3 para emprendedores y 3 para el ecosistema, que es mucho más abordable desde el punto de vista de decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo porque ya entiendo hacia dónde tengo que ir. El segundo proyecto es algo que se conoce como el viaje del emprendedor. El viaje del emprendedor es una metodología que se desarrolló en el cual uno se monta sobre lo que se conoce como la curva de innovación, que es una curva que muestra el camino que va siguiendo, las etapas que va pasando un emprendedor,
y que va a ser una plataforma digital en el cual cualquier persona pueda ingresar, autoevaluarse, entender en qué parte de la curva está y qué tipo de servicios debería recibir. Y eso va sumado también a estos financiamientos que nosotros entregamos, que son no reembolsables, que son para que el ecosistema se vaya construyendo con aceleradoras, fondos de inversión, entidades de educación que enseñan sobre emprendimiento. Hoy día cuando alguien dice trabajo con la Corfo es porque se ganó un fondo, pero la Corfo tiene límites en los recursos que maneja. Hoy día nosotros financiamos a 800 proyectos al año, que es el número más grande que hay en Latinoamérica desde una entidad de emprendimiento pública. Entonces, no es la forma de resolver esto de decir, bueno, dennos el doble de presupuesto. La forma de resolver es, como dices tú, de coordinar. Y hoy día la gente va a poder decir, podemos trabajar con la Corfo más allá de si gané dinero o no, porque el privado también debería estar entrando, pero siempre que yo tenga un apoyo, alguien que me acompañe en ese camino. Pero es evidente que para muchos el recurso viene a ser la primera necesidad, ¿no? También. La Corfo hoy día, ¿con cuántos recursos en definitiva destina derechamente a ese emprendimiento? ¿Y cuánto también del mundo privado puede ir apalancando recursos que a lo mejor el sistema estatal no va a ser capaz también de tener a lo mejor un incremento significativo? Quizás en los años también que vienen hay recortes de presupuesto, también en este gobierno se ha dicho y varias carteras un poco presionan, y me imagino que desde la Corfo, que es un servicio, quizás no está en primera línea de a lo mejor asignar más recursos. Entonces, ¿cómo se resuelve también? En el tema de emprendimiento en realidad no tuvimos mucho castigo. ¿Ah? Son 40 millones de dólares que se inyectan al año y que van en fondos directos a emprendedores entre 10 a 60 millones de pesos por emprendedor. ¿Sí? Nuestra cobertura es una de las más grandes, pero como bien dices tú, no todos están llamados a ir a través de los financiamientos públicos. Y aparte hay que entender que la gerencia de emprendimiento está enfocada en lo que se conoce como emprendimiento dinámico o startup, que es un emprendimiento que tiene innovación y que tiene escalamiento. Pero acá la respuesta se divide en dos partes. Por una parte, los emprendedores que son más tradicionales pueden ir a través de Cercotec, o los que incluso gente que está tratando de autoemplearse para salir de la pobreza va a través del FOSIS. El Estado los ayuda a todos, pero a través de distintas ventanas, porque te dicen especialízate en el tratamiento. Pero también un emprendedor que hoy día no está ligado a este tema necesariamente a través de fondos públicos, se va, por ejemplo, a la banca. Hay muchos bancos que hoy día hacen publicidad abiertamente para emprendedores, o redes de ángeles. La diferencia entre un fondo de inversión y una red de ángeles, que es un inversionista que le interesa más conocer la historia del emprendedor que tener un modelo muy estandarizado de cómo se evalúa la inversión o la entrega de financiamiento privado. Esas iniciativas, por ejemplo, las redes de ángeles, que también he tenido la oportunidad de conocerlas, no han entrado así tan fuerte. ¿A qué se debe? Porque en Antofagasta también hubo algunas intenciones, sabemos que en Santiago se han hecho quizás más intentos igual, pero no es algo que se haya o estandarizado, que haya ganado más terreno. ¿Por qué no es una vía, por ejemplo? Mira, la respuesta rápida es por tiempo. Los ecosistemas de emprendimiento se desarrollan en 40 años o más. El Silicon Valley le tomó 40 años y Chile lleva 15. Es un ecosistema adolescente, por ende no es algo como que sea muy preocupante. Lo que sí pasa en Santiago, como dices tú, ya están apareciendo, la Corfo financia directamente a 5 redes de ángeles distintas, están viendo Antofagasta en particular. Pero también pasa que hay una masa y pedazos del ecosistema que se van desarrollando. Hoy día, como respondía anteriormente, el ecosistema antofagastino está armando una masa crítica de emprendedores que tengan un estándar de impacto en la base o en lo que se conoce como fase semilla, que son bajo los $40.000 en Chile. ¿Sí? Y en ese espacio, cuando ya empiezan a aparecer los primeros casos de éxito, gente que hemos premiado a través de Corfo en los PRAE o en los capitales semillas, empieza a atraer a esos inversionistas que muchas veces son solitarios. Probablemente hay, pero no están bajo una máscara o una organización que tenga fuerza. Y eso es un tema de tiempo. En menos de 5 años yo esperaría que en Antofagasta ya empezaran a aparecer. Pero no es un tema que sea particularmente preocupante o que sea una crisis. Es la naturalidad de un ecosistema que se va desarrollando. Recién hablaba también de la infraestructura. Uno tiende a pensar que quizá la innovación en el emprendimiento no necesita un espacio físico y que quizás todo el mundo tiene una especie de mito, que tal vez esto se trabaja desde el lugar de la casa, el trabajo, que un grupo se junta en cualquier parte. ¿Por qué es importante, crees, la infraestructura? Y también en Antofagasta han estado surgiendo muchos de estos espacios, ¿cierto?, de trabajo y abiertos a quienes quieran buscar distintas formas de innovar o emprender. Lo que pasa es que tienes que, siendo tal vez un poco simple en la explicación, pero tú tienes una capa que es un tema es las ideas que se generan, pero también hay un tema de cultura y hay un tema también de acompañamiento y de metodología. Entonces, si tienes razón de que hoy día la tecnología te permite entrenarte o acceder a historias como las famosas charlas TED, que de repente nos inspiran a hacer ciertas cosas, es muy distinto ver a una persona en Estados Unidos que salió de Harvard, que hizo una solución contra el cáncer y que tú aplaudes y dices, oye, qué emocionante, algún día me gustaría llegar, pero no te ves llamado a eso, porque no es una historia con la cual tú te puedas relacionar.
Los espacios de cowork, por ejemplo, que financiaron desde la Corfo, que es un lugar físico donde va la gente a trabajar, obviamente resuelven el problema natural de que tienes que sentarte a un lado y tener una oficina. Pero aparte de eso, ha servido en la cultura local para entender, por ejemplo, lo que es emprendimiento de innovación, que es conceptos que de repente son volátiles para la gente en la calle, pero cuando ven que es un chico que estudió en el mismo colegio que tú, en la misma escuela, o que viene de un barrio similar, causa ese impacto cultural de decir, bueno, tal vez yo también estoy llamado a esto. Y por otra parte, el trabajo metodológico, por ejemplo, a través de mentores, o el trabajo que se hace a través del contacto con aceleradoras, hoy día, en esta etapa tan incipiente, es importante que ocurra de uno a uno por la cantidad de dudas que genera, por el espacio de conexión y por los grados de confianza que hay que dar. Chile es uno de los países más desconfiados de no solo Latinoamérica, del mundo. Y eso pasa por la poca interacción humana. No te puedes dar el lujo cuando no existe ese nivel de confianza que el mentor o el potencial inversionista no conozca al emprendedor o el emprendedor no conozca al gerente de la empresa a la que le está tratando de vender, porque no es una cosa transaccional. Es un tema emocional también que requiere ciertos niveles de contacto y es lo que hemos visto no solo en la práctica, sino que también en la metodología de innovación. Recién hablaba también de los conceptos. Muchas veces se utilizan como verdaderos sinónimos, Sí. el emprender o innovar. Sí. También se están haciendo esfuerzos desde cómo delimitamos o definimos lo que queremos respecto de esta materia. Yo recién hablaba de las políticas un poco que se fijan desde Corfo y hay grandes diferencias, ¿verdad? Para quienes trabajan, no es lo mismo emprender que innovar, ¿no? Sí, sí. Existen varios conceptos que se mezclan: investigación, creatividad, innovación. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor, una startup? Y más que ser ciútico y usar palabras raras, en realidad tiene que ver con las distinciones que uno hace en el proceso para saber dónde apretar las clavijas dependiendo con quién está hablando. No es la misma estrategia para poner una panadería como para hacer una solución innovadora. Y no quiere decir que la solución innovadora sea mejor o más importante que la panadería, pero son estrategias distintas. Y en ese sentido, Corfo lo que trata de hacer es, primero, desde lo más básico, que es hacer glosarios y tratar de lanzar al ecosistema alguna especie de diccionario frente al tema, pero también lo que ha jugado mucho a favor de nosotros es que muchas universidades e institutos se están subiendo a este carro de la innovación. Ya casi ninguna entidad de educación no tiene al menos un programa que te trata de explicar qué es eso. Y este mismo viaje del emprendedor es una mezcla de servicios, pero también de modelos educativos que te permiten entender mejor, bueno, yo soy un emprendedor social, soy un innovador, o estoy tratando de hacer algo que es solamente creativo, pero no tiene un mercado. Y ahí es donde se hacen los esfuerzos para tratar de que más gente esté entrenada para atacar este desafío. Ahora, ¿cuáles son los desafíos en concreto en el corto plazo? Al inicio de la conversación, ¿cierto?, planteaba que Chile en realidad está siendo reconocido por los esfuerzos o el cómo busca despegar a través de este emprendimiento. Pero uno podría hablar hoy día de una identidad, de una forma de hacer las cosas en nuestro país respecto al emprendimiento, o si vamos a cambiar de paradigma para llegar más rápido a la meta que algunos han trazado. Sí, Se habla de revoluciones 3.0, 4.0 hoy día. La Corfo ha definido ciertas temáticas como la economía circular, por ejemplo, la innovación social, que están muy en boga hoy día y que se están atacando. Pero yo diría que Chile en emprendimiento en particular está en un punto de quiebre y por eso esta pregunta es particularmente interesante. Chile construyó, por decirlo así, un gimnasio en el cual el instrumental adentro está bien pulido, es uno de los ecosistemas más sofisticados que hay en el mundo, aceleradoras, redes de mentores, redes de ángeles. Está bien, en regiones hay que seguir completando, pero nadie en la mesa te hubiera dicho, oye, no hay que poner fondos de inversión o yo creo que no es necesario la aceleradora. Había bastante consenso en el camino que tenía que recorrer Chile. Pero hoy día Chile llega a un punto de inflexión en el cual dice, bueno, ¿hacia dónde nos vamos a mover? ¿Vamos a hacer un ecosistema que tiene un gran mercado interno con mucha fuerza tecnológica como Silicon Valley? ¿O vamos a hacer un mercado que va a desarrollar alta tecnología y se va a conectar con un país en particular como Tel Aviv en Israel? ¿O vamos a ser un país experto en ciertas temáticas como Alemania con energías verdes o Londres en Inglaterra con fintech? Y la sensación que tenemos nosotros, la visión que tenemos de largo plazo es que Chile se debería mover a ser un hub global de soluciones en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con eso? Que para cualquier emprendedor del mundo o para cualquier inversionista en el mundo, si quiere entrar a este mercado que está creciendo a gran velocidad, que es Latinoamérica, Chile debería ser su punto base. Pero es difícil decir retener a la gente en Chile con 18 millones de habitantes. Y por eso trabajos que se hacen como por ejemplo la Alianza Pacífico, Perú, Colombia y México, son interesantes en cómo se arman estos puentes que permiten que Latinoamérica funcione, entre comillas, como un solo país y que hace que los emprendedores puedan escalar rápidamente. Chile, no sé si es por la posición geográfica, la cultura,
hay una brecha súper fuerte en la internacionalización. El emprendedor regional piensa para la región, el emprendedor de Santiago piensa solamente para Chile, pero es poco la gente que sale. Las exportaciones no han crecido mucho en los últimos 10 años. Y esos son los espacios donde Chile debería moverse. Ser un coordinador muy fuerte de Latinoamérica, ser el punto de entrada, pero también escalar muy fuerte y tener puentes bien armados. ¿Y lo ven en el corto plazo esa definición? Porque pasa precisamente por el que quienes están liderando estos temas se pongan de acuerdo en cuál va a ser la visión de los próximos 15 o 20 años. Yo te diría que en eso hay consenso. Yo te diría que hay un trabajo súper, incluso más allá de la política. Chile ha sido destacado por otros países por su visión de Estado. De hecho, yo vengo del gobierno anterior, cambiamos en este gobierno y la Corfo mantuvo a gran parte de los gerentes porque sabe que estas son políticas de largo plazo. Y en ese sentido, el consenso es que la exportación es un foco súper importante para un país de 18 millones de habitantes. Lo que sí hay que trabajar duro es en la cultura y en el financiamiento que sea y sobre todo en la coordinación de redes. En ese sentido, el desafío desde el Estado hacia adentro es cómo tú trabajas rápidamente con otras oficinas que en general en el día a día no se ven, como Corfo con extranjería o Corfo. Y hay ciertos proyectos que han salido que han sido exitosos, como por ejemplo Chile tiene algo que se llama Visatec. Visatec es cuando viene una persona a trabajar extranjera a Chile y tiene ciertos talentos tecnológicos, por ejemplo, un desarrollador o alguien que trabaje con Big Data, y Chile tiene un fast track para darle una visa de trabajo, y eso ha traído mucho talento al país. Uno es bien crítico del modelo chileno, y es verdad, hay muchas cosas que vencer, como la desigualdad, o que no haya oportunidades para todos en la misma lógica. Pero Chile es un país muy avanzado en Latinoamérica dentro de estas lógicas de tratar de conectar, tratar de armar un ecosistema que tenga impacto. Quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema y otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.